Bienvenidos al estudio de la lección del día martes 19 de marzo. Pero antes de introducirnos a esa lección, les invitamos a que nos sigan, a que se suscriban a nuestros canales. Apreciado, el título de esta lección es muy particular. Hace una pregunta. Señor, ¿quién habitará en tu santuario? Es interesante ver que para obtener la salvación o para habitar en el santuario de Dios, que es santo, puro, limpio y sin nada de pecado, hay que cumplir unos requisitos. Porque eso no es así tan fácil. Todo lo bueno, las cosas tienen un precio. Y entre ellos hay un precio, hay que hacer ciertas cosas. Apreciado Emerson, hay un salmo y varios salmos y textos que nos muestran qué debemos hacer nosotros como cristianos, como humanos imperfectos, para poder obtener la salvación. Mis amados, es un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por suscribirse, por compartir este contenido. El Salmo 15 nos va a responder la pregunta de la lección del día martes. La pregunta es, Señor, ¿quién habitará en tu santuario? El versículo 1 del Salmo 15 es la pregunta. Jehová, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Quién morará en tu monte santo? Y el mismo salmo responde, el que anda en integridad y hace justicia, el que habla verdad en su corazón, el que no calumnia con su lengua, ni hace mal a su prójimo, ni admite reproche alguno contra su vecino. Aquel a cuyos ojos el indigno es menospreciado, pero honra a los que temen a Jehová. El que aún jurando en perjuicio propio no por eso cambia, quien su dinero no dio en usura, ni contra el inocente admite soborno. El que hace estas cosas, dice el salmista, no resbalará jamás. Esto es muy importante porque aquí nos habla de los requisitos para entrar en el santuario. Mis amados, ¿cuál santuario? No el terrenal, porque ya desapareció hace muchos siglos. Es el santuario celestial. O sea, la pregunta en realidad es, ¿quiénes serán los que obtendrán la salvación y los que tendrán el privilegio de estar con Dios en el santuario celestial y posteriormente en la tierra renovada? O sea, ¿quiénes serán salvos? ¿Cuáles son los requisitos que tenemos que dar, los pasos que tenemos que cumplir? Aquí el Salmo 15 da una serie de pasos, Aldair. Mira, ¿Cómo los ve? ¿Es tan difícil, fácil? Porque él dice, esa persona que hace lo recto, ¿sí? Que practica la justicia y también que es sincero consigo mismo, dice esta versión. Entonces, el que no hace nada malo, el limpio de corazón, esa persona pura. Entonces, así como Dios le dio a Moisés los 10 mandamientos, dijo, mira, aquí están los 10 mandamientos, no tendrás dioses fuera de mí, y todos los mandamientos que Dios ha dejado. Ahora hay unos requisitos o unas normas también nosotros que cumplir, que lo igual los mandamientos encierran esto, pero él lo especifica más detallado qué debemos hacer para que podamos nosotros obtener la vida eterna. Entonces, los invito también al Salmo capítulo 24, 3, 4 al 6. El salmista aquí está preguntando, hace la pregunta nuevamente, porque o sea, él tiene dudas. Y yo creo que es algo importante, Emerson, porque está en juego ¿qué? La salvación. Entonces no es cualquier cosa. Dice, ¿quién merece subir al monte de Sión? ¿Quién merece llegar al santuario? Dos preguntas hace el salmista aquí. Y responde lo siguiente, solo quien tiene limpia las manos y puro el corazón. Vamos, esas personas, solo quien tiene limpia las manos y puro el corazón. Y sigue diciendo, solo quien no invoca a los ídolos ni hace juramentos a los dioses falsos. Quien es así recibe bendiciones del Señor. Dios, su Salvador, hace justicia. Así son todos los que que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Emerson, entonces aquí dice, primero, que tiene limpias sus manos.
y puro su corazón, Así es. su mente. ¿Cómo mantenemos nosotros esos puros? ¿Cómo purificamos nosotros nuestro corazón? ¿Cómo limpiamos nosotros la ropa, nuestro cuerpo? Lavándola. Y en este caso espiritualmente, ¿qué necesitamos? Ir a Cristo por medio de su palabra, por medio de encontrarnos con Dios todos los días lo posible. Y algo muy importante, que quizás nosotros no lo realizamos, pero el mundo, lamentablemente, hay muchas personas inocentemente lo hacen a ídolos y a falsos dioses. Claro que sí. La pregunta, ¿quién podrá habitar con Dios? Es una pregunta que trasciende los salmos. Se lo preguntó el autor del Salmo 15, se lo preguntó el autor del Salmo 24, se lo preguntó Isaías el capítulo 33, versículo 14. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? E Isaías, al igual que los salmos, propone ciertos elementos que debemos considerar, mis amados. Versículo 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece la ganancia de violencias, el que sacude sus manos para no recibir soborno, el que tapa sus oídos para no oír propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosa mala, este habitará en las alturas, fortaleza de roca será su lugar de refugio, se le dará su pan y sus aguas estarán seguras. Noten ustedes, se lo pregunta Isaías, pero en el Nuevo Testamento hay un personaje muy interesante que se hace la misma pregunta. Yo los quiero invitar en Mateo el capítulo 19, el versículo 16. Dice que se le acercó una persona a Jesús y le preguntó, maestro bueno, ¿qué bien haré para tener la vida eterna? O sea, la pregunta por la vida eterna no solo está en los Salmos, está en Isaías, está en los Evangelios, pero trasciende los Evangelios. Yo quiero referenciar solamente la misma pregunta en otros textos. Por ejemplo, en Hechos del capítulo 16, versículo 30, cuando el carcelero, cuando la cárcel fue averiada y los presos quedaron allí, ¿no es cierto? Pablo y los otros presos, y entonces el carcelero se iba a quitar la vida porque él dijo, ahora que se fueron estos presos, a mí me van a matar. Pero Pablo le dijo, tranquilo, no, aquí estamos, tranquilo. Y el hombre, por esa actitud de Pablo, le pregunta, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y Pablo le responde, Aldair, solo cree tú, ¿no? Y tu casa serán salvos. Solo cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Hay un hecho más. En el capítulo 12, versículo 37 de Hechos, cuando Pedro predicó ese enorme sermón lleno del Espíritu Santo, la gente compungida le pregunta a Pedro y a los otros apóstoles hermanos, ¿qué haremos para ser salvos? Y Pedro responde, bautícese y arrepiéntense para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Y finalmente Cristo en Marcos 16 dijo, el que creyere y fuere bautizado, este será salvo, mas el que no creyere será condenado. La misma pregunta. Lo que quiero decir, mis amados, es que la pregunta más importante de toda la Biblia es esta pregunta. ¿Qué tenemos que hacer para ser salvos? ¿Quién habitará con Dios en su santuario? ¿Quién habitará con las llamas eternas? Es la misma pregunta. Ahora, Isaías da una respuesta, los salmos dan una respuesta, Cristo da una respuesta, Pablo da una respuesta. La pregunta es, ¿qué es lo que tenemos que hacer? O sea, ¿por qué tantas cosas, por qué tantas respuestas a la misma pregunta? Bueno, yo quiero proponerles, Aldair, o ¿qué te parece, no? Será bueno resumir, porque es que de tantas respuestas, la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer entonces para tener la vida eterna? ¿Tú qué consideras? Y sabemos que la salvación es individual. Claro. Sí. Y ese encuentro con Dios es un encuentro individual y personal. Hablábamos de que necesitamos un estudio personal con Dios para poder descifrar todo eso. Y entre más estudiemos las Sagradas Escrituras, meditando en ella, profundizando y practicando,
nos vamos sintiendo más imperfectos, pero más cerca de Por Dios, supuesto. a medida que vamos avanzando. Entonces aquí el Salmo dice, mira, están estos requisitos. Y yo le digo a ustedes hoy, están, pero ¿qué pasa? ¿Estamos practicándolo? ¿Estamos viviendo eso realmente, un cristianismo teórico práctico? Que podamos nosotros sentir de que estamos realizando o estamos haciendo lo correcto conforme al Salmo, conforme a Isaías, conforme a Mateo y conforme a ese joven rico que le dice, ese joven que fue a Jesús y le dice, ¿qué debo hacer para obtener la vida eterna? Muchas veces nos preocupamos más por las cosas externas que realmente encontrarnos con Dios. Claro que sí. Mis amados, hay 4 pasos para obtener la salvación. Paso número 1, creer en Jesús. Porque Pablo le dice al carcelero, cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Juan 3:16, el clásico texto que todos conocemos. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo único para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Paso número 1, creer en Jesús. Paso número 2, arrepentimiento, porque Pedro le dice a la multitud, arrepentíos y bautícense cada uno. El arrepentimiento es el segundo paso para obtener la salvación. El número 3, bautizarse. La expresión natural del arrepentimiento está en el bautismo. Una persona arrepentida que reconoce que es pecadora y que necesita salvación, el paso siguiente es el bautismo. Y número 4, vivir la experiencia de la salvación. En este cuarto punto es cuando podemos encajar los rompecabezas de los salmos de Isaías, de Mateo. ¿Por qué? Porque cuando vivimos la experiencia de la salvación, entonces como resultado natural de ser salvos, podemos ahora, como dice el Salmo 15, vivir en integridad, en justicia, en verdad. Podemos vivir con pureza de corazón, como lo dice el Salmo 24. Podemos practicar la justicia y aborrecer el pecado, como lo dice Isaías. Podemos guardar los mandamientos, como lo dice Mateo 19. Podemos, mis amados, practicar o guardar los mandamientos de Dios, como lo dice Juan 14. Esto quiere decir que una persona, después de creer en Cristo, de arrepentirse y bautizarse, ya es una persona salva, porque la promesa así lo dice. Y después de ser salvo, entonces ahora vienen los frutos, el resultado, guardar los mandamientos, obediencia a Dios, vivir en rectitud, en verdad y en justicia. Pero estos son frutos. Yo no hago esto para salvarme. Yo hago esto porque ya sencillamente soy salvo por la gracia de Cristo Jesús. Emerson, y todo esto es muy bonito, pero también es duro cumplirlo. 2 cosas, si lo hacemos solo. Segundo, si no lo hacemos con amor, porque el amor encierra todo. Vea, donde usted está apasionado por las cosas de Dios, créame, usted no le va a dar pereza ni le va a dar ni fuerza alguna para poder cumplir los mandamientos, para poder guardar la palabra de Dios. Si no hay amor, no existe. ¿Por qué razón? Porque Dios no nos obliga y porque Dios es amor. Así que los invitamos a que nos encontremos con Dios, a que entendamos de que hay unos parámetros para obtener la vida eterna. Así que Dios te bendiga, que Dios te guarde y que Dios esté en tu hogar y en tu familia. Bendiciones.